Bueno, muchas gracias a todos los que llaman al 4804-3150, especialmente a los que critican. Lamentablemente la señora no dejó su nombre, que es la característica típica de la gente que... El anónimo. Sí, el anónimo, pero bueno, no importa, enriquece, enriquece. Lejos de ser macartista, yo pongo a la señora. Seguramente si la señora tuviera alguna clase de poder no me pondría a mí, como hacen, por ejemplo, en 678, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tenés para decir, Juan José, Claro. sobre esta cuestión de las tomas de los colegios, etcétera, sobre lo cual la señora dijo que yo era una especie de sinvergüenza profesional? Sí, sí. Bueno, acá podríamos hablar también de la decadencia, pero yo primero le quería responderle a esta otra chica que habla del Vizconde de Lascano-Tegui, pero no hay mucho que decir. Vizconde de Lascano-Tegui era un escritor curioso, poeta, y un libro de Montmartre a París, que era un seudónimo, ¿no? Y voy a contar una anécdota que se lo presentaron a Ortega y Gasset, al Vizconde de Lascano-Tegui, y entonces Ortega dice, Vizconde. Y él dijo, no, es un seudónimo. Y Ortega dice, qué modesto, pudiendo llamarse Conde. Bueno, pero si querés hablamos de sí, brevemente, antes de continuar con el libro. El tema que me interesaba, que se comentó también otro de nuestros oyentes, cuándo empieza la decadencia de la universidad o de la cultura. Yo creo que la universidad es una parte de, en general, lo que podemos llamar cultura en el término más general de la palabra, ¿no? Hay una decadencia indudable y hay un apogeo. Yo creo que el apogeo que coincide también con el apogeo económico, porque no puede haber una gran cultura si no hay una base económica. La Argentina, el gran momento de la Argentina empieza después de la Primera Guerra Mundial. En el 10, la década del 10, obviamente, en el 80 empieza el gran boom económico, el 10, la década del 10, el centenario, pero todavía es como una especie de preámbulo, de prólogo. El gran boom cultural, sobre todo, empieza en la década del 20. La década del 20 con el grupo Florida y Boedo, empiezan a publicarse libros, los primeros libros de Borges, empieza Roberto Ar, los 20 y los 30, mal llamados hoy década infame, que fueron infames, sí, hubo fraude, obviamente, pero comparado a la década del 70, fueron tiempos muy benévolos, no mataron a nadie, por ejemplo, estaba el fraude, pero había un gran auge cultural en esa época. El 30 está la revista Sur, se crea entre esos 20 y 30, que se llaman épocas de la oligarquía, de la elitista. La cultura popular argentina surge en esa época. Surge el tango, por ejemplo. Básicamente, surge el tango. Surge el cine argentino. 1930 y 1937 llega a su apogeo. Surge el cine argentino, que fue una de las pocas industrias de exportación que tuvo el país. En todo el mundo de habla hispana, incluido España, toda América Latina, incluido España, el cine argentino era visto. Después del cine norteamericano, era el cine más importante del mundo. En la época de la guerra estaba Francia, pero en la época de la guerra Francia desaparece, era el segundo. Eso la gente no lo sabe. Era antes de ser un cine subvencionado. ¿Y cuándo es, Juan José, que... Es decir, que todo eso no se puede negar. ¿Cuándo es para vos, Juan José, que esto se pudre? Bueno, económicamente hay una fecha fija, 1950, cuando empieza la crisis económica. Ahí empieza la crisis económica, empieza la inflación, ahí empiezan las crisis energéticas, ahí agotado... Culturalmente. Ese es 50. Y culturalmente, no obstante lo cual, aún en el peronismo, que no hizo nada por la cultura, que no era un régimen que le interesara para nada la cultura, pero justamente porque no le interesaba, había todo un mundo cultural en la época del peronismo que eran antiperonistas y que siguieron existiendo, sobreviviendo. De vez en cuando caía la policía en un café o de vez en cuando clausuraban un teatro, pero después seguía todo. Y fue el auge, época del peronismo, el auge de los teatros independientes, el gran auge de las galerías de pintura, que eran,
todo el momento de mayor apogeo de la calle Viamonte. Claro. El Ditela es un poco después, pero toda la época del Viamonte, es decir, revistas literarias a montones, que era una forma, como no se podía, como no había posibilidad de oposición política, porque eso estaba perseguido, toda la oposición se volcaba en las tareas culturales. Pero ibas a las conferencias y sabía que todo el mundo de la conferencia, que estaba en la conferencia, eran antiperonistas. Ibas a un teatro independiente y así. Todavía siguió. Yo creo que la decadencia empieza recién con el golpe de Onganía. Ahí empieza la cultural. Económica ya, vuelvo a repetir, en el 50. Pero cultural empieza... ¿Y en la universidad? La universidad es la época de Onganía. Justamente la universidad argentina desaparece en la noche de los bastones largos. Y nunca más volvió a aparecer. Porque la universidad de la democracia es un fracaso. Yo hablo de la universidad que conozco, que es la de humanidades, las facultades de humanidades. ¿Está gravemente colonizada por la izquierda, todas las ciencias sociales? Bueno, en este momento, digamos, hay una mayoría kirchnerista y una minoría trotskista. Ahí se divide Juan. Eso es todo. Y Marcelo T. No hay liberales. Sí, hay liberales, pero lo que se escucha, lo que se oye, los que gritan son kirchneristas, obviamente que tienen todo el apoyo, y los trotskistas, que son muy pocos, pero tienen una capacidad de movilización increíble. Por ejemplo, todos estos actos de los estudiantes de secundarios ahora están indudablemente dirigidos por los trotskos, por el PO sobre todo, ¿no? Es decir, son poquitos, pero tienen gran capacidad. Y la mayoría es... ¿De dónde sale? La mayoría es kirchnerista. ¿De dónde sale Carta Abierta? Salen de la universidad, son profesores y alumnos de las facultades de... Juan y Marcelo T. son dos focos del kirchnerismo, de la intelectualidad kirchnerista. Claro. Es decir que ahí eso es así. Yo creo que hay un lento proceso de decadencia y que no sabemos. Y en la universidad, el único momento realmente que fue rescatable, no sería el ideal, pero era rescatable, es el del 58 al golpe de Onganía con la facultad de Romero, de Riccieri Frondizi, claro. Esa buena facultad, de Gino Germani, bueno, tenía esos nombres, empieza la carrera de sociología, esa fue realmente... Tenemos un mensaje acá que nos llega por mail a elagora@fmlaisla.com.ar de Rafael Dotti. Dice: no se debe olvidar que son los jóvenes los que deben tener criterio propio como defensa natural, y cuando el adoctrinamiento es instalado como sucedáneo de la educación, cuando ellos no tienen la capacidad de ver que son utilizados, la sociedad quedó fosilizada. El criterio propio, consecuencia de atesorar cultura, es lo que siempre se ha planteado, lo que nos salvó en los 70, a quienes debimos formarnos en medio del mercado persa, ideológico instalado en la universidad. Siempre se ha planteado si ser cola de león o cabeza de ratón, cuando los jóvenes son incapaces de ver el riesgo de su propio holocausto intelectual. La opción de la sociedad ha sido cola de ratón, y así serán las consecuencias. Nos dice Rafael Dotti, que nos escribe desde Montreal, Canadá, y agrega: Juan José Sebrelli ha sido y es un ejemplo monumental a mi criterio. Bueno, muchas gracias. Te están escuchando en Canadá. En Canadá, sí, es increíble. Bueno, volvamos un poquito al libro. Volvamos al libro. Catita. Un personaje increíble. Porque tiene que ver con las culturas de masas, y justamente es la década del 30. Claro. Catita, la década del 30. ¿Es Catita una reivindicación de los pobres? ¿Es Catita una reivindicación de la movilidad de clases? Es una discusión. Ella no hacía crítica y no hacía política de ninguna manera. Pero objetivamente presenta un personaje muy característico de esa época y que nadie había tratado hasta entonces, porque los otros personajes de Nini Marshall, la gallega, la judía y demás, eran personajes que ya habían sido tratados por el sainete. Pero esta Catita no fue tratado por el sainete porque era un personaje que surge justamente más o menos en los años 20, estos años que hemos hablado, gran apogeo, y que es la hija de inmigrantes, ella representa la clase media baja, diríamos,
hija de inmigrantes proletarios que ascendió ya esa movilidad ascendente tan veloz que había en esa época. Por eso cuando se habla de que recién la justicia y la igualdad surgen con el peronismo, pero en esa época del obrero, del padre obrero, salía la hija, el hijo empleado de una oficina, es decir, que había ascendido ya a una clase media. Una clase media de aquella época que era como si hoy fuera casi clase media alta, por las condiciones económicas y demás. Y si la cultura, por supuesto, es el personaje de que ascendió y no tiene, y que trata de mostrar una cultura, un refinamiento que no tiene, imitando, diríamos, a gente de clase media ya más establecida, ¿no? Y por eso el público que se ríe, que se divierte con Catita, no es un público popular. Pero el público popular no advierte el matiz de sátira que hay en ese personaje. No lo advierte. Por ejemplo, decía Catita que la sirvienta no le hacía reír a ese personaje. Dice, porque sí, habla como uno. Y no le hacía reír. Ese personaje es la clase media y también sectores de la clase alta que se divierten con ese personaje que es Vos decís en una parte del libro, en la página 219, Catita no representaba a un proletariado rebelde, sino a una clase media baja, deseosa de ascenso claro, e integración social. Sí, sí. Lejos de cuestionar los códigos sociales que la marginaban, quería asimilarlos Claro. y de ese modo los legitimaba. Formaba parte de la llamada por José Luis Romero curiosa aventura cultural de la Buenos Aires de los años 30, donde se entrecruzaban los hilos de la cultura del barrio y la del centro. Ahora acá, Juan José, fíjate que hay algo muy curioso en esto, porque de algún modo vos lo que planteas es Catita planteaba la movilidad social ascendente, ¿no? Sí. Y esa movilidad social que de algún modo intenta el peronismo después, la margina a ella misma. Sí. Bueno, ya después se vuelve más difícil, se vuelve mucho más difícil la movilidad, sobre todo ya después de mediados del siglo, cuando empieza la decadencia económica, y ya se vuelve realmente muy, muy difícil. Y ahí aparece el otro personaje simétricamente opuesto al de Catita, que es el de Mónica. Mónica es la clase alta en decadencia. Es decir, que primero está la clase media-baja en ascenso y después aparece la clase alta en decadencia, que también necesita acentuar los rasgos refinados y exquisitos y queda como un poco en ridículo. Acá alguien que firma como Catita nos manda a decir que rica es la agua. Claro, ese tipo de cosas, sí. Claro. Sí, oiga, o las expresiones, modismos, a tal punto es importante el lenguaje, porque básicamente la comicidad de Catita fue primero oral, porque era la radio, después viene el cine, y ella agrega ademanes y gestos y demás. Ahora me gustaría... Sí, perdón. Que digo que fue grabado, se grabó la voz de Catita, la grabaron en el Instituto de Filología de la Universidad de La Plata, para guardarlo como un documento histórico de la manera de hablar de ciertas clases sociales de una época. Lamentablemente, como ocurre con todos los patrimonios históricos de la Argentina, eso se perdió, se tiró, no existe. Pero me gustaría... Después hay también una grabación de la Cinemateca Argentina, así que... Y Borges al principio justamente se reía de este tipo de academización de Catita, ¿no? Sí. Se reía un poco, decía, bueno, las universidades pronto van a estudiar a Catita. Y efectivamente la estudiaron.